Listo. Bueno, estamos acá. Hoy es esta es la clase del 25 de abril. Ya vamos para un año. Ya vamos para un año de la historia de la esperanza. Sí, Dieguito, empezamos en mayo, le estaba diciendo yo a Gemile, ya llevamos un año casi. Un año y no hemos acabado. Ujú. Pero bueno, ha sido, la verdad para mí, pues yo le doy gracias a Dios porque para mí en lo particular ha sido de mucha edificación. Para Todo. mí también ha sido muy enriquecedor, hemos aprendido muchísimo todos. Sí, gracias a Dios, pues bueno, y ahí, bueno, vamos aprendiendo. Bueno, pues la idea de retomar, estamos en el episodio 27, pero pues para dar una introducción así súper rápida, bueno, pues estamos manejando esta cartilla, la historia de la esperanza, se puede adquirir en la iglesia. Eh, Manejamos estos estudios eh, que van, digamos, son un episodio, cada uno de los episodios, son 40 episodios y al final hay 8 lecciones, 8 verdades esenciales. Y pues lo que hacemos o lo que estamos viendo acá es ver cuál es el plan de Dios y cómo podemos ver cuál es el plan de Dios frente a la salvación de la humanidad, de los seres humanos, y cuál es el papel o de qué manera qué ha utilizado Dios para que nosotros podamos tener la oportunidad de relacionarlos con Él. Por eso se llama la historia de la esperanza. Pues todos sabemos o tenemos la claridad de que pues es a través de Cristo que nosotros podemos conocerle o podemos buscarle, pero pues hemos desarrollado este estudio tratando como de no anticiparnos a esa verdad y pues cuestionarnos. Al principio, pues cuando vimos todo el Antiguo Testamento, que ya pasamos por ahí hace un rato, pues cuestionarnos si realmente cómo sería esa historia de la esperanza y si los hombres que fueron apareciendo a través de toda la Biblia, desde Abraham, Moisés, David, Salomón, los profetas, bueno, todos estos hombres que aparecieron, si alguno de ellos era ese instrumento de salvación. Vimos que, pues que Dios instituyó en primer lugar a, pues hizo una promesa en Génesis, después de que el hombre cayó en pecado, pues que él iba a llamar a un hijo de Eva, a un hijo de la mujer, que iba a aplastar la cabeza de la serpiente y que tenía unas características. Pues lo único que sabíamos al principio, desde Génesis, era que este hijo de la mujer iba a tener iba a aplastar la cabeza de la serpiente, no más. Pero a medida que fuimos pasando por toda la historia de la esperanza, hemos visto pues más características y vemos cómo en el Antiguo Testamento Dios nos ha ido revelando cómo tenía que ser ese hombre, ¿no? Cómo era la promesa de ese hombre, cómo ese hombre iba a lograr esa victoria sobre el pecado. Entonces tenemos pues que fue un hombre pues que tenía que ser un sacrificio. Pasamos por el sistema sacrificial, vimos el diluvio, vimos también la ley, qué cosas estipulaba esa ley de Dios, su palabra. Luego de medio de todas estas cosas, aquí haciendo un contrarresumen, pues finalmente apareció esta figura del Mesías, del hombre ungido, que iba a rescatar al pueblo de Israel en principio, pero pues digamos, sabemos que Dios estaba apuntándole no solo a un pueblo en específico, sino a toda la humanidad. Y también algo muy bonito que tiene este estudio es aquí abajo, tiene unas características que vimos, unas características de Dios en particular, en las que Dios se ve representado como creador todopoderoso, autoridad suprema, juez justo. Bueno, y hay todo un grupo de ellas, de estas características, y ahora en el Nuevo Testamento vemos esas características aplicadas a la persona del Señor Jesús. En este momento estamos en el episodio 27, donde Jesús primero habló con la samaritana, habló con Juan Bautista, lo designó, no lo designó, lo reconoció
como el Hijo de Dios, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y vemos como muchas cosas, ¿no? Su nacimiento, la tentación en el desierto, esa designación, la charla con Nicodemo, todas las veces que proclamó que era el Hijo de Dios. Vemos cómo Jesús no se sacó debajo de la manga pues todos esos títulos o todas esas acepciones, sino que realmente corresponden a promesas que podemos ver consignadas en el Antiguo Testamento. Y en ese sentido, pues es bien impresionante ver cómo hasta ahora, pues Jesús promete eso, pero todavía faltan, según el pensamiento, la regla que nos pusimos, todavía faltan varias cosas para que ocurra para que ocurra aquello de la salvación o la posibilidad de la salvación de la humanidad. Entonces, ahorita en el episodio 27 estábamos hablando acerca del infierno y vimos varias cosas. Hemos visto que acá dice que que hay un lugar, un destino que es preparado para el diablo y sus ángeles, ¿sí? Vimos que el infierno es un lugar de eterno sufrimiento, que es un lugar de oscuridad absoluta, donde la llama no se apaga, el gusano nunca muere. Eh, Vimos que efectivamente las personas que se vayan a ir ahí, que Dios no diseñó eso para los seres humanos, Dios no fue Dios no nos tenía destinados para ir allá, pero porque ese lugar fue destinado en primer lugar para el diablo y sus ángeles, pero nosotros no, sí, pero sí va a haber personas que vayan allá. Eh, y vemos ahí que esa situación, entonces estábamos en Lucas 16, 19 al 31, y vemos ahí que esa situación del infierno, o sea, cómo una persona llega al infierno, o una persona llega a esa condenación, que incluso lo vimos también un poco cuando vimos el tema de la conversación que Jesús tuvo con Nicodemo, donde habló de la salvación, ¿sí? Ya llegó Nubiecita, se conectó. Entonces, cuando vemos de esa salvación, pues ¿de qué nos estamos salvando? Del infierno, ¿sí? Y es un punto bien importante. Claudita, señora. Dieguito, tengo una pregunta. Buenas tardes y qué pena, ya llegué. Hola, Hola, Nubiecita, mi bienvenida. noviecita. Dieguito, perdóname, es que yo no vine la clase pasada y es muy ignorante mi pregunta, pero no tengo idea. Y ahorita que tú me hablas de eso o vuelves a repetir el tema, me queda la duda. Siempre yo he escuchado eso, que el Señor no creó el infierno para los seres humanos, sino para el diablo y sus ángeles caídos. Pero ¿por qué razón el Señor permitió que ahora sí sea para los seres humanos? Bueno, digamos que una de las cosas, gracias Claudita por esa pregunta, porque justamente una de las cosas que vimos que realmente fue una cosa muy interesante y hablábamos digamos, de la presencia y la ausencia de Dios, ¿sí? Otra de las formas, pero no quiero decirlo yo con mis palabras, sino, por favor, vamos a Marcos 9, 42 al 48. Marcos 9, 42 al 48. Ah, esto está en inglés, qué maravilla. Ya, ahora sí. Dice, Marcos 9, 42 al 48. Dice así, cualquiera que haga tropezar uno de esos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Si tu mano te fuera ocasión de caer corta, a lo mejor te es entrar en la vida manco que teniendo tus dos manos ir al infierno. Luego que al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer corta, lo mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga.
Y si tu ojo fuera ocasión de caer, sácalo, mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno donde el gusano de Dios no muere y el fuego nunca se apaga. Entonces, una de las formas en que abordamos esta cuestión fue la presencia y la ausencia de Dios, ¿sí? ¿Qué es unas maneras de ver esto? Si Dios es el Padre de todo lo bueno, ¿sí? Dios es el Padre de todas las cosas buenas, como dice en Santiago, ¿sí? Él es el que nos provee todas las cosas. Pues finalmente, ¿y en el infierno va a haber algo bueno? No, ¿cierto? No vamos a tener nada bueno en el infierno. O sea, no van a tener nada bueno. Yo espero no llegar ahí nunca. Pero las personas que vayan allá nunca van a ir. Nunca van a tener, no van a experimentar lo bueno. Entonces es como el infierno puede ser definido también, o veíamos la clase pasada, que puede ser definido como la ausencia total de Dios, ¿sí? Es la ausencia total de Dios. ¿Y qué hacen las personas ahora, Claudita? O muchas personas, lo que hacen es rechazar a Dios. Resisten Desobedecer la o orden de rechazar. Dios. Señora, Desobedecerle, no reconocerlo ni siquiera. pero fíjate que lo abordábamos de esta manera, o sea, si Dios, digamos, ¿qué es lo que hemos visto todo este tiempo? ¿Qué es lo que Dios quiere? Relacionarse con las personas, ¿cierto? Dios lo que quiere es relacionarse con la humanidad, que también lo vimos en Juan 3, ¿te acuerdas? Que decía que el que cree en mí ha Sí, pasado la muerte, pero el que no cree en mí ya ha sido condenado porque no creen en mí, ¿sí? sí, señor. Entonces, en ese sentido, eso, digamos que lo que hace esta situación del creer o no creer, pues finalmente es que tú no estés con Dios. ¿Y qué es no estar con Dios? Pues estar en el infierno, ¿sí? Entonces, finalmente una persona, aunque aquí dice que son echados, una persona escoge ir allá, ¿sí? Una persona escoge ir allá en el sentido de que rechaza todo el tiempo la invitación de Dios a a tener una relación con Él, ¿sí? Y ese es el gran problema de la humanidad, como ese rechazo a estar en la presencia de Dios. Bueno, y de hecho, viendo las cosas así, pues es que el diablo hizo eso, ¿no? Lo rechazó y se llevó a todos estos ángeles con él, que ellos también lo que hicieron fue rechazar al Señor. Exactamente, entonces fíjate Oh, cómo, sí. cómo, cómo es, o sea, finalmente yo utilizo esta ilustración con las personas en la calle. Si estamos ahorita, si ahorita, bueno, gracias a Dios, pareciera que ya está pasando todo este tema COVID, pero si fuera una enfermedad así bien más mortal todavía, y yo dijera a la persona, bueno, mire, tenemos un estudio y resulta que se hizo un estudio en el agua de Chía y todas las personas que tomen agua del municipio de Chía están infectadas de COVID. Entonces, todos chanfle, uy, estamos todos con COVID. Bueno, pero tranquilo, mire, acá tengo la cura gratis. Lo único que tiene que hacer es tomarse esto. Y si una persona dice, no, yo no quiero, yo no creo eso, yo creo que eso usted me está metiendo cuentos, yo me voy a morir. ¿De quién fue la culpa que no se salvara? Pues de nosotros. De la persona, ¿cierto? Porque la persona rechazó el medio de salvación que yo le estaba presentando, ¿verdad? Suponiendo que todo eso fuera verdad, ¿no? Ujú. Sí, exacto. Entonces, la cosa es esa, o sea, finalmente una persona, hay muchas personas que piensan, ay, no, es que yo por este pecado me voy al infierno. No, vivimos una vida de pecado todo el tiempo, no es por un pecado específico. Finalmente, las personas escogen ir allá porque no solucionan el tema del pecado, esposa. Y que pensaba pues que la escritura dice que Dios quiere que todos se salven, y Ujú. también Juan 3:16 pues dice que envió a su hijo pues para que nos salvemos, ¿no? Lo que tú dices, que Dios puso el remedio y que la gran mayoría de la gente ha escuchado el mensaje, pues toca seguirlo diciendo, ¿no? Pero sí, muchos deciden no creer porque yo veo que Dios es compasivo y cuando alguien de verdad quiere buscar, Dios lo ayuda y Dios lo escucha. Sí,
Sí, por si de pronto no se escuchó, mi esposa está diciendo que muchas personas, o sea, que la voluntad de Dios es que todos se salven. Lo dice en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 4 o 6, no me acuerdo. Uno de esos dos. Esa es la voluntad de Dios. Y esa es una gran mentira que circula hoy en el mundo. La gente dice, no, Dios está ahí tratando de, sobre todo cuando uno les predica, claro, es que usted me está predicando un Dios de miedo, un Dios castigador, pero ¿sabes? La pregunta es, ¿por qué Dios decide salvarnos? Si nosotros todo el tiempo estamos pecando. O sea, la pregunta no es por qué se salvan tan poquitos o por qué tan pocas personas deciden obedecerle. La pregunta es por qué Dios tiene compasión de esos que decían obedecerle, porque a la hora de la hora todos somos pecadores, ¿sí? Entonces, esa es la razón, Claudita, ¿sí? Porque finalmente si una persona no quiere estar con Dios, también veíamos como la ilustración, la parábola del hijo pródigo. O sea, en algún momento de la historia, y Dios lo hizo con el pueblo de Israel y lo vimos, insisten tanto en estar lejos de Dios que Dios dice, bueno, váyase lejos y experimente qué es estar sin mí. ¿Te acuerdas cuando lo vimos también, cuando ellos fueron exiliados? En el exilio, el pueblo de Israel, ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Pues que se cumplió lo que tanto querían, ser como los Ujú, otros pueblos con un montón de dioses, ¿sí? ujú. O sea, a Sí, la hora de Dieguito, la qué hora lo pena. que pasó fue que Dios los dejó. ¿Y qué pasó con esas 10 tribus? Pues se diluyeron en medio de esos pueblos porque no quisieron hacer la voluntad de Dios. Esa es la triste cosa. Gracias, Dieguito, Que no, por la no, con cuánto explicación. gusto. Entonces, les invito a que vayamos a Lucas 16, 19 al 31, que es la historia es una historia interesantísima. Lucas 16 del rico y Lázaro. Cuando yo era niño, ese rico tenía un nombre, Epulón, yo no sé de dónde sacaron ese nombre. Sí, no, pero cuando yo recuerdo que yo estoy en un colegio de curitas, yo estudié en el Agustiniano de San Nicolás. Y yo me acuerdo, a mí esa historia me impactaba hartísimo, pero ellos le tenían nombre al rico. Me acuerdo que era el rico de Pulón. Yo no sé dónde se sacaron ese nombre porque aquí no está, pero bueno. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo eso, hay una gran cima con ese, pues, un abismo profundo, puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Esta historia es tremenda, esta historia es muy chévere. Hay quien dice, hay comentaristas que dicen que no es una parábola, que es una historia y que ese hombre sí existió, que tal vez nos encontremos por allá a Lázaro. Sí, bueno, a ese Lázaro de la historia, no sé si es el mismo Lázaro que resucitó, que era amigo de Jesús, pero muchos comentaristas coinciden en que este hombre no era, no, o sea, que no es una parábola, o sea, que no son personajes ficticios.
Y si eso no es una parábola, entonces Jesús nos está contando cómo es ese lugar del más allá. Entonces ahí él utiliza la palabra Hades, que es una palabra griega, pues es como el lugar de los muertos, ¿sí? Que en los Salmos lo hemos escuchado con otro nombre. ¿Alguien se acuerda del nombre? Seol. El Seol, gracias, Josuecito. Sí, entonces la palabra griega, la palabra hebrea es Seol, la palabra griega es Hades, es el lugar de los muertos. Entonces el Hades es un lugar donde están todos los muertos, todas las personas que han muerto. Hay un montón de cosas ahí que uno podría mirar y explorar, que muchas de ellas probablemente yo hoy no tenga la respuesta, pero vamos a enfocarnos en algunos aspectos específicos, ¿sí? Y es, en primer lugar, nos llamaba mucho la atención eh, la, las peticiones del rico, ¿no? Como él esperaba, primero que es un lugar de tormentos otra vez, ¿sí? O sea, es un lugar terrible. Y mucha gente, por ejemplo, ahorita ha tomado por opción no predicar con el infierno, porque terrible, porque es que eso es, ay, feo, hablar del infierno, no, ahora está de moda lo positivo. Hablemos de cosas positivas, porque cosas tan malas como el infierno, terribles, con miedo, ¿sí? Pero Jesús lo hizo, ¿sí? Jesús habló a las personas de eso, no para meterles miedo, sino para, mira, o sea, cuando tú escoges no creer en mí, pues estás escogiendo eso. Entonces no puede decir, yo soy profesor, para la señora Mercedes que no, que pronto no lo sabe, yo soy profesor y tengo estudiantes. Entonces, cuando un estudiante no trabaja, yo soy profesor de artes. Entonces, la única manera de perder mi asignatura es que no hagan nada. Es algo más difícil perderla. Pero cuando yo le digo a un estudiante, mira, tengo una estudiante que es queridísima, con ella hablamos mucho y perdió la asignatura, entonces está sentida, ¿no? Y me dice, "Ay, pero profe, pero yo, ¿por qué perdí? Hija, pues porque no hizo lo que tenía que hacer. Y yo le dije, hágalo. Si no lo hace, pues la consecuencia es que pierde. Sí, Le toca hacer pues más sí, pierde. trabajo. Señora, Sí, claro, pierde. sí, Sí, exacto, eso es. sí, Ahora, la cosa es que una cosa es perder artes y hacerse un trabajito y otra cosa es eternidad en el infierno, que eso es un castigo. Entonces la gente dice, uy, pero ¿por qué eternidad en el infierno? Entonces los católicos dijeron, oiga, sí. Entonces, inventémonos otra cosa intermedia donde la gente pague por los pecados, sufra un poquito, pero luego se salve, ¿cierto? Entonces inventaron el, el purgatorio, el purgatorio, ¿sí? Ahora, ¿cómo sabemos que el purgatorio no existe? porque la Biblia lo dice que no hay sino Porque no está. infierno, no Exacto, hay porque no más, está no en la hay Biblia. solo- En primer lugar, porque no está en la Biblia. O sea, si yo Exacto. regularmente le hago ese ejercicio a la gente, yo tengo mi Biblia en el celular, entonces yo escribo la palabra purgatorio en el buscador y la respuesta al resultado es 0, porque esa palabra no es bíblica. O sea, ese concepto no está en la Biblia. Pero hay un problema más profundo con el purgatorio. Y el problema es este. Imagínate que tú te paran, tú te pasas un semáforo en rojo, paras, te para el policía, te va a poner la multa y tú le haces este trato al policía. Le dices, señor policía, vamos a hacer un trato. Yo sé que cometí una infracción de tránsito, entonces vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a coger la puerta de mi carro, voy a poner mi dedo meñique afuera y voy a cerrar durísimo. Y como me va a doler tanto, 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 usted perdóneme la multa. ¿Qué diría un policía honesto? ¿Por, Que no, ¿Por qué? ¿Por qué ese trato no funciona? porque no es correcto, no. Porque no tiene nada que ver. Ya Sí, no, el hecho no que le yo me... redime lo que hizo. El dolor de él no, Exacto, no estoy haciendo nada. Mi dolor no va a cambiar el hecho de que yo cometí una multa. El problema con el purgatorio es que desconoce la obra de Cristo de frente. Porque entonces, ¿quién sufre por el pecado en el purgatorio? Yo. O sea que ¿quién paga por mis pecados? Yo.
O sea que en ese sentido, si yo podía pagar por mis pecados, ¿para qué venía Jesús? Y Sí. si yo puedo pagar por mis pecados, entonces toda la Biblia no tiene sentido, ¿sí? Y por, Esa explicación me gusta porque es difícil para yo predicarle. Esa parte está muy bonita porque con eso puedo yo hablarle a la gente. claro, sobre todo las personas tienen mucha confianza en el purgatorio. Y En el además es un purgatorio. negociazo, Mm. porque ¿cuándo sale una persona al purgatorio? ¿Con cuántas misas? Sí, Sí, no sabemos. No hay forma. Y la iglesia no estipula eso. Entonces usted puede durar pagando misas ad libitum, ¿sí? O sea, hasta que sí. la persona quiera, ¿sí? Entonces, ese es uno de los grandes problemas de esa doctrina del purgatorio, porque finalmente lo que hace es descartar la obra de Cristo. Yo no puedo morir por mis pecados porque yo no puedo pagar por mis pecados porque justamente yo soy eso, un pecador delante de Dios. Mi sacrificio no vale nada, No. porque el sacrificio de Cristo es perfecto siendo Él un hombre perfecto. Entonces, el sacrificio que yo haga por mis pecados no sirve para nada. Si yo muriera por los pecados de cualquiera, de alguno de mis hijos, de mi esposa, de nada serviría recibir tan pecador como ellos, ¿sí? Entonces, en ese sentido, es que sabemos que el purgatorio es una doctrina, pues que no es bíblica, en ese sentido. Ahora, eh, finalmente acá nos ponen dos preguntas. Ah, bueno, entonces acá decía, había otra cosita que yo quería que miráramos. Bueno, finalmente, dice acá, porque tengo 5 hermanos. Dije, padre, te ruego, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen. ¿Quiénes son Moisés y los profetas en ese contexto? ¿Qué es lo que quiere decir ahí Abraham o Jesús a través de Abraham? O Abraham a través, bueno, no sé, ¿qué es lo que quería decir el Señor ahí con Aparte, creo que tiene que decir que a ver con los mandamientos, con la ley. con la ley y los profetas, ¿sí? Ahí, o sea, para traducirlo a nuestros días, ahí está la Biblia, no necesitamos más. Tú quieres convertirte a Dios, tú quieres ser convencido realmente en tu corazón de la salvación, ahí está la Biblia, no necesitas más. Y eso que ahí Jesús está refiriendo solo al Antiguo Testamento, ¿sí? Ahí no está hablando del Nuevo Testamento que nosotros tenemos. Ahí está. O sea, si tú quieres realmente una conversión, mira las escrituras y obedécelas. Pero ¿qué es lo que quiere la gente? Uy, una resurrección, una cosa así. Y mucha gente está esperando eso, ¿no? Como, uy, una cosa espectacular. Sí, señora, Te aparezca. que se te aparezca un ángel, ¡ah! Vuélvete a Dios, ¿sí? O tener una experiencia y buscamos mucho la experiencia, la gente busca mucho eso y basa su seguridad en experiencias, que eso es otra cosa que es peligrosa. No, es que yo tuve un encuentro con Jesús, imagínense, una vez yo fui a un retiro y en ese retiro después de comerme unos frijoles me pasó, y yo sé que soy cristiano porque yo sentí en mi corazón, ojo con eso, porque no es solo una experiencia, sino es que yo me haya comprometido conscientemente con Jesús, ¿sí? Yo me acuerdo cuando estaba estudiando la Biblia, lo primero que me dijo Andrés, se llama este señor que me invitó a estudiar la Biblia, me dijo, mira, esto no se trata acá de un calorcito. Él me dijo así, esto no se trata de sentir un calorcito, es una decisión. ¿Quieres o no quieres ser cristiano? Y yo, no, sí quiero, yo no quería, pero yo le dije que sí porque pues me impactaba él y yo decía, wow, tan chévere él, lo admiraba mucho. Entonces yo le dije que sí, luego ya sí quería. Pero en ese momento él fue como muy claro en eso, o sea, no se trata de mis emociones, porque eso es peligroso.
Porque hoy yo puedo estar comprometidísimo con Jesús y llorando y uy, sí, qué experiencia tan fuerte después de esta alabanza. Qué lindo Dios, qué lindo todo. Y al otro día un hermano me mira feo y yo, ay, ya no, esa iglesia no, ya no quiero nada, porque mis emociones fluctúan. ¿Sí? Y entonces si yo tengo que estar dependiendo de mi estado emocional para comprometerme con Dios, va a llegar un día en que mi estado emocional esté abajo y yo pierda mi compromiso con Dios. Y el amor es soportarlo todo, incluso esas cosas. Entonces, ahí estamos llamados a tener ese compromiso con Dios, más allá de nuestras emociones, más allá de nuestras percepciones. La palabra de Dios es lo que nos va a permitir esa salida del infierno, ¿sí? Entonces, o pues escapar de eso, finalmente, la palabra de Dios y obedecer a Cristo en eso y comprometernos. Pero la gente quiere eso y dice más, Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levantare de los muertos. Claudita, señora. Mi Dieguito, es que estaba pensando en que en la época de Jesucristo pasó exactamente lo mismo que decía Dorita y que decías tú. Y es que ellos estaban esperando que Cristo llegara ¡guau!, a liberarlos de todo el yugo con bombos, platillos, milagros enormes, no sé, algo gigantesco, pero fíjate que ahorita pensando, el faraón en la época del faraón con todas las plagas, pues Dios le cerró de tal manera su corazón y por más de que vio tantas cosas gigantescas, que era lo que estaba esperando la gente de la época de Cristo, pues igual tampoco creyeron, ¿no? Entonces, fíjate que hasta de pronto con las pruebas más grandes y milagrosas y temblores y yo no sé qué cantidad de cosas, fuego, bueno, ni siquiera habrían creído así tampoco, ¿no? Pero ¿sabes qué es lo peor, Claudita? Tienes toda la razón, pero ¿sabes qué es lo peor? Que Jesús hizo grandes señales, Jesús hacía milagros todos los Sí, días. sí, Todos es los cierto, días, es ¿sí? cierto. Y su palabra, o sea, yo creo que solamente el hecho de escucharlo a él, esa forma de ser tan elocuente y tan convincente, o sea, cómo no observaban y no tenían en su corazón eso, ¿no? Pero pues bueno, Sí, lo exacto. que yo O creo. sea, finalmente, Claudita, ese es el gran mal de nuestra humanidad, nuestra incredulidad, nuestro orgullo, nuestra incredulidad. Ese es el gran mal, en mi opinión, que es lo que no nos permite tener una relación con Dios clara. Porque mira, o sea, si querían señales, Jesús las hizo todas, todas. O sea, Jesús hizo cosas demasiado grandes, calmó la tormenta, ¿sí? O sea, Jesús alimentó 5.000 personas. O sea, dime si eso no es grande, 5.000 personas, Claro que ¿sí? sí. Y en esa escritura dice que son los hombres. Exacto, gracias, Josu, contando, o sea que Sí. frescamente podría ser 15.000 personas. O sea, Pues ahí. Jesús hizo todo eso. ¿Cuál es el problema? Y fíjate que aún Jesús utiliza eso mismo, o sea, les dice, ¿saben qué? El problema no es que yo haga milagros, el problema es que ustedes no quieren hacerle caso a la Biblia, tan simple como eso. De hecho, en algún momento dijo, ustedes no vienen por lo que yo enseño, sino por lo que les estoy haciendo, por todos los milagros que estoy haciendo, ¿no? Por el pescado, porque les di de comer o cosas así. Ustedes están viniendo a mí, es por eso. Exacto. Entonces, a la hora de la hora, el problema no está en las señales, ¿sí? Sino es en nuestra incredulidad. Y nosotros, o sea, y ojo, porque nosotros decimos ellos, ¿no? Y como, uy, es que esos judíos, ¿sí? Pero Nuestro nosotros corazón. y la iglesia puede caer en eso muy fácilmente. Nosotros podemos caer en no creerle a Dios. Y eso es una cosa de la que nosotros tenemos que ser orar mucho, porque nosotros a veces sí, nosotros vamos al servicio y tomamos la clase del lunes y chéverísimo, y gloria a Dios por eso está muy bien, ¿sí? Pero el reto está en que yo obedezca a Dios y le crea, ¿sí? Y en las dificultades yo pueda creer en Él y tener esa convicción, esas convicciones puestas en Él, ¿sí?
El punto está en eso. Muchos de nuestros pecados radican en esas dos cosas, incredulidad y orgullo. ¿Sí? Incredulidad y orgullo, esas son las dos cosas que muchas veces nos traban en nuestra relación con Dios. Hola, Gemile, bueno, no, ya conecta el audio. Incredulidad y orgullo. ¿Sí? Y entonces Dios pudo haber hecho, hola, Gemile, buenas. Y mira, o sea, si tú eres salvo, has visto la mano de Dios actuando en tu vida. Uf, o sea, eso uno lo ve y uno sabe. Uno sabe cuando Dios actúa en la vida de uno. Pero simplemente nosotros se nos olvida o nuestro orgullo nos ciega. Hola, Gemile, bienvenida. Bienvenida, ya voy a cerrar y ya nos unimos otra vez en este mismo link, señora Mercedes. Se mete su Mercedes al mismo link y ahí continuamos con la clase. Bueno, El problema es ese. El problema está en eso, en nuestra incredulidad. Entonces, ya para cerrar, tener claro que el infierno es un lugar de eterno sufrimiento donde la llama no se apaga, el gusano nunca muere. Hay que hablarle a la gente de esto, ¿sí? Hay que decirles a las personas. Y dos, una persona que se vaya al infierno nunca va a salir de allá. Nunca va a salir de allá. Por eso es tan urgente. Porque no queremos, o sea, no queremos que las personas se vayan allá. No queremos que las personas se vayan allá. Decía Ray Comfort que como si un cristiano de verdad creyera en eso, no podría dormir, sabiendo que personas familiares suyos iban a ir allá. Entonces voy a cerrar acá y vamos al siguiente segmento. ¿Listo? Entonces voy a cerrar y nos vemos en un minutico. Vamos a continuar. Entonces ahora vamos con el siguiente episodio. Claudita, señora. Perdón la interrupción, Dieguito, es que Gemile no va a tener ni cámara ni micrófono porque tiene la batería muy baja. Entonces Dale. solamente te puede escribir por chat. ¿Listo? Perfecto. Qué pena. Gracias, Gracias. señora. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Entonces, mira, bueno, vamos entonces ahora al episodio 28 que nos habla de los milagros del Señor Jesús. Entonces, bueno, habíamos visto, recordemos que la idea es como mirar, bueno, si Jesús se proclama o Jesús se muestra, Juan lo mostró como el Mesías y como la persona que iba a aplastar la cabeza de la serpiente, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, pues estamos viendo diferentes cosas, hemos visto su prédica, él mismo ya afirmó en varias ocasiones en lo que hemos estudiado que él es el Hijo de Dios, ¿sí? Creo que Gemile no se pudo conectar. Bueno, entonces él ya afirmó que él era el Hijo de Dios, pero digamos que en un principio las pruebas que teníamos era pues la confirmación de la palabra, la confirmación de él mismo, su testimonio, el testimonio de Juan, ¿sí? En ese sentido, pues tenemos todas esas confirmaciones. Pero vamos a ver una de las confirmaciones más poderosas, digamos, y justamente es lo que estábamos hablando ahorita que mencionaba Claudita, ¿sí? Y justamente son sus milagros. Entonces, miren lo que dice en Mateo 4, del 23 al 24. Mira esto, dice, recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades, tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Ahora, ¿qué más pruebas? O sea, un hombre que hacía milagros a diario. ¿Sí? O sea, el Señor Jesús es impresionante. ¿Sí? Hay algo que es impresionante porque veíamos, es que no me acuerdo si fue en el devocional acá o en la historia de la esperanza, pero hay una cosa que es impresionante y es que una de las características de Dios es que Él tiene vida en sí mismo. Sí, eso lo vimos acá, porque Él es el yo soy. ¿Se acuerdan? Cuando vimos que Jesús dijo que Él era el Hijo de Dios, entonces y vimos que ese yo soy es porque Él tiene vida en sí mismo
que Dios no necesita nada de nos, no necesita nada para vivir, no necesita alimento, no necesita respirar, no necesita nada de esas cosas, porque Él tiene vida en sí mismo, ¿cierto? Puede sanar y resucitar y dar vida. Exactamente, entonces eso es lo que hace, digamos, por esa razón es que Jesús tiene la habilidad de comunicar esa vida y ese diseño original a las personas que están en dolencias. ¿Cómo entró la enfermedad al mundo? Por el pecado de Adán y Eva. Pecado. ¿Cierto? Exacto, entonces vamos ahí dejando ahí, si pueden dejar ahí marcada la Biblia, si puedes dejar ahí la Biblia marcadita. Vamos a mirar Génesis. Génesis capítulo 3. ¿Sí? Entonces dice aquí, multiplicaré, acá. En el versículo 13, más Jehová dijo Dios a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo a la mujer, la serpiente me engañó y comí. Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás, polvo comerás todos los días de tu vida, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esa es la promesa del Mesías. Este te herirá la cabeza y tú le herirás el calcañal, o sea, el talón. Y la mujer dijo, multiplicaré en gran manera tus dolores en tus preñeces, cuando los darás a tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se señoreará de ti. El hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer, comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ellas todos los días de tu vida. Espinos y cardos se producirá. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque a ella fuiste tomado, por polvo eres y al polvo volverás. ¿Y se acuerdan lo que les dijo Dios a ellos que iba a pasar si ellos desobedecían? Dios les Que dijo iban a morir. que iban a morir, ¿cierto? Entonces, la muerte es eso, es la muerte, la entrada de la muerte. En el paraíso ellos tenían el acceso al árbol de la vida también, entre todos los árboles, el árbol de níspero, el árbol de Adasá y todos esos árboles que estaban ahí. También estaba el árbol de la vida, ¿sí? Y ellos podían comer de ese. Dios no les prohibió ese árbol, solo les prohibió el árbol de la ciencia del bien y el mal. Cuando Adán y Eva hacen eso, porque el mandato dice era que si hacían eso se iban a morir, ¿sí? Ellos finalmente caen en esa maldición y por eso Dios les dice, en polvo eres y al polvo, el polvo eres y al polvo volverás, porque eso significa la muerte, la degradación del ser humano. Y a medida que va pasando el tiempo, pues cada vez hay más enfermedad, hay más muerte, digamos que la muerte está más presente en nuestra vida. Y de ahí entra la enfermedad. Ahora, Jesús, por ser Dios, por compartir, por tener la misma esencia de Dios y por ser el Hijo de Dios, Él tiene la posibilidad de comunicar esa vida que es de Él. Y por eso es que Él tiene, no es como un Saiyajin, no es como un poder de Superman, de superhéroe, ahora, porque ahora los poderes son gratis. Si uno mira en las evoluciones de los superhéroes antes, en los años 50 los héroes eran hombres que lograban grandes hazañas, ¿sí? En los años 70 y 80, sobre todo, los héroes se volvían héroes por casualidad, ¿sí? Entonces le cayó un químico y se volvió Flash. Le pegó un rayo y se volvió coso. Se encontró un anillo y se volvió linterna verde. Y eso es un reflejo de la cultura. Entonces, y mucha gente tiene un pensamiento así parecido hacia Jesús, que era un hombre, pero que tenía el poder de sanar gente o de hacer ciertos milagros. Pero Jesús no era solo un hombre haciendo milagros. Jesús era un hombre que era 100% hombre y 100% Dios. Y por eso tenía la capacidad de comunicar vida a las personas, de comunicar esa vida eterna a las personas que se acercaran ahí, que estuvieran enfermos. Ahora, me llama mucho la atención acá en esta escritura, ¿a qué tipo de personas se refirió Mateo cuando hablaba, qué tipo de enfermedades tenía? ¿Solo físicas? No, espirituales, también tenían diablos dentro, demonios dentro. Sí, sí, también tenían eso. Y fíjate que el Señor también los sana a ellos, ¿sí?
Y es muy interesante porque mira por el lado donde ella se va. Un momentico, voy a buscar el mapa de Galilea en los tiempos de Jesús. Entonces vamos a ver un poquito, vamos a repasar un poquito. Esto ya lo vimos, pero como dice Lelutier, nunca está de más repetirlo, nunca está de más repetirlo, nunca está de más repetirlo. Bueno, estamos acá. Venga, a ver si mi computador no... Ay, no, está rebelde. Perdón un segundito que el computador se puso rebelde. Galilea. ¿Galilea queda hacia el sur o hacia el norte? ¿Quién se acuerda? ¿Alguien se acuerda? Hacia el norte, sí señora. ¿Listo? Entonces vamos a repasar. Esto ya lo vimos, pero vamos a repasar. Entonces voy a repasar así rapidísimo porque ya se nos acaba el tiempo. Estoy aquí. Listo. Voy a compartir la pantalla. Este es el mapa de Galilea. ¿Listo? ¿Sí lo pueden ver? Sí, señor. Bien, listo. Bueno, en el mapa de Galilea, entonces tenemos que aquí abajito, al sur, perdón, una vez me corrigió una profesora, mira, acá se alcanza a ver un poquito pixelado, pero acá donde estoy pasando el mouse, queda Jerusalén. Acá fue donde crucificaron al Señor. Pero Jesús, acá pasas por Samaria, donde se encontró con la mujer samaritana, y por acá queda Galilea. Entonces, en términos otros sería como que en el caso acá, los judíos de mejor clase, playa alta, vivían aquí en Judea, porque aquí estaba la clase dirigente, estaba pues Jerusalén, estaba el centro de gobierno, bueno, todo eso, ¿sí? Además los romanos estaban ahí, era donde estaba el templo que hizo Herodes, entonces como que playa alta era por acá en Jerusalén. Pero los barrios más sencillos, como los barrios, el sector donde había más necesidad económica y eso era acá en Galilea, donde vivía el Señor. Ahora, si nosotros hacemos un salto hacia atrás de lo que vimos antes, ¿sí? Nos vamos a dar cuenta que cuando hubo la división entre el pueblo de Judea y cuando hubo la división en el gobierno de Jeroboam y Roboam, ¿sí? Roboam era el hijo de Salomón y Jeroboam fue el hombre que Dios escogió para gobernar las otras 10 tribus, ¿sí? Entonces, cuando se hace esa división, lo que ahora se llama Samaria y Galilea era donde vivían las tribus, bueno, ahora me refiero a este mapa, ¿no? Era lo que se refería a esas tribus, eran las otras 10 tribus. Y Roboam, para evitar pues que fueran todos a adorar a Jerusalén, porque igual compartían esa religión, levantó 2 becerros de oro y los puso en 2 sitios, acá en Samaria, para que la gente adorara ahí al Señor Dios. Evidentemente ese grado de idolatría, ese fue el principio de toda una serie de cosas idolátricas que pasan. Y después de eso, pasan muchos años, todos los reyes, todo eso, ellos son arrasados por el imperio persa, si no estoy mal, son arrasados, los llevan, pero los persas lo que hacen es a poner otras personas en ese lugar. Entonces los samaritanos se vuelven una mezcla entre personas que no son del pueblo de Israel y lo que hablábamos ahorita, ellos se mezclaron, ¿sí? Por eso está esa franja amarilla ahí, porque ellos ya ni siquiera eran considerados como parte del pueblo de Dios, ellos no eran judíos, porque ya eran una mezcolanza, y ellos sabían, como vimos en el caso de la mujer samaritana, que ahí fue donde repasamos esto, pues ellos tenían principios de la escritura, pero tenían todo eso revuelto, entonces eso ya no era parte, ya no era parte de la tradición que ellos tenían. Sin embargo, acá al norte, en Galilea, sí conservaban un poco más de eso. Ahora, en esta zona de acá, había muchísima idolatría desde Jeroboam, ¿sí? Desde los becerros de oro empezó a entrar allá Astartea, Astaroth, bueno, todos los dioses que a uno le puedan ocurrir, entraron ahí. Y si tú miras, mira, acá está Decápolis, donde apareció el endemoniado de Gádara, Galilea, Samaria, ¿sí? Ahí es donde Jesús encontró más endemoniados. Y fíjate esa relación
eso lo hemos hablado varias veces, esa relación, todo ese culto idolátrico que se generó en esos pueblos y toda la cantidad de enfermedades mentales que vivía la gente, pues estaban endemoniados. Ahora diríamos que está, ¿no?, con trastorno bipolar y con, bueno, que tenemos unos problemas mentales. Pero yo soy un convencido de que eso no solamente es una cosa mental, sino que también hay un componente espiritual muy fuerte en estas personas. ¿Sí? Entonces, ese pequeño repaso para darnos cuenta de que aún en eso, por eso es muy interesante ver que el Señor Jesús haya desarrollado su ministerio en primer lugar al norte en Galilea, donde había más necesidad, ¿sí? Y donde había más milagros para hacer y donde había más personas que sanar, ¿sí? Aunque en su propio pueblo muchos no lo recibieron, en Decápolis, en Samaria, en todos estos pueblitos de alrededor, ahí sí le escucharon y ahí él pudo hacer muchos milagros, ¿sí? Entonces es impresionante la manera en que el Señor, como el Señor pues aún buscó un sitio donde realmente hubiera necesidad para hacer esos milagros y para pues, donde se les necesitara para que Él hiciera ese servicio, ¿no? Entonces ahí vemos acá la pregunta dice, o bueno, el punto numeral A dice, Jesús realizó muchos milagros para mostrar que realmente era el Hijo de Dios, tal como Juan el Bautista lo había dicho, ¿sí? Entonces, esta es otra de las pruebas. Aquí hemos visto varias pruebas de que Jesús, primero Jesús lo dice, Jesús lo demuestra, Jesús lo respalda con la palabra de Dios, pero acá vemos que los milagros eran algo muy importante dentro de su ministerio. No solamente, no por hacer algo llamativo, porque por eso en muchas congregaciones ahorita hacen eso, como si fuera un show, y ese no era el objetivo. El objetivo de los milagros siempre fue, o sea, como Claudita mencionaba ahorita, los milagros que Dios hizo delante del faraón. Porque, más bien, antes de decirlo, ¿por qué creemos que Dios hizo eso? ¿Con qué objetivo Dios realizó esas maravillas, milagros y señales? Para mostrar su poder. Él era el Dios sobre todos los dioses. Para mostrar su poder. ¿Sí? ¿Alguien más tiene alguna otra opinión? Señora Mercedes. Sí, para que lo conocieran quién era él, quién era Dios. Ajá. Sí, señora. ¿Alguien más? Para como tener ese respaldo, pues, que no recuerdo en la escritura que, sí, como para respaldar su nombre. Exactamente. Entonces, sí, es un respaldo, es el respaldo de todo, estoy de acuerdo con todo lo que estamos diciendo. Entonces, fíjate que también esa es otra reflexión que uno puede hacer, o sea, tampoco en el caso de nosotros, siempre que vemos un milagro en la Biblia, eso no es gratis. Por ejemplo, si lo ves, Juan solo va a mencionar 7, ¿sí? Juan, pero cada uno de esos milagros que menciona Juan tiene un propósito. Y después de eso, o sea, siempre aparece el milagro y aparece algo relacionado con la deidad del Señor o como uno de los yo soy del Señor. O sea, siempre van a ir relacionaditos y eso es bien interesante de estudiar. ¿Sí? O si nosotros vemos más adelante cuando los apóstoles hacen milagros, es ese respaldo de Dios a estas personas. Dicen, mira, a ellos sí los elegí. ¿Sí? Con Moisés fue lo mismo. O sea, ¿qué hizo Dios? Moisés le dijo a Dios, Dios, pero el Señor y yo, ¿cómo voy a decir, no, Jehová me mandó, y con qué me voy a presentar delante de ellos? Y el Señor le da unas señales. Entonces, esa es la manera en que vemos, o los profetas, cuando decían, bueno, y este profeta, y el profeta a veces presentaba algunas señales, ¿sí? Pero no era un montón tampoco, o sea, no era una cosa así, sino que realmente eso tenía un propósito claro y específico. Más adelante, a medida que van pasando, que nos acercamos al Apocalipsis y a los textos de Juan, 6 en punto. Cuando empieza a consolidarse la escritura como tal, los milagros empiezan a cesar. ¿Por qué? Porque ya había milagros, ya había una palabra escrita en la cual Dios había puesto su voluntad.
Y esa es la razón por qué esos milagros empiezan a cesar. Lo que es muy interesante ahorita, cómo se comercializa tanto con ese tema de los milagros y esas cosas. Pero bueno, de eso vamos a hablar la próxima clase. Entonces, pues, mis queridos hermanos y hermanas, pues qué chévere poder tener esta charla, realmente es bien interesante. Todas estas, mira, me impresiona cómo hay tanta coherencia en la escritura, cómo uno puede mirar todo el tiempo y la gente dice es que está llena de contradicciones, porque no la leen y no la estudian, pero realmente hay mucho, cómo hay una coherencia entre toda la historia de la escritura y toda la manera en que nosotros podemos ver esos principios bíblicos y ver pues el privilegio de que Dios quiera tener una relación con nosotros a través de esta historia de la esperanza. Entonces, pues bueno, les agradezco muchísimo. Por favor, acompáñenme en una oración y pues para cerrar este tiempo. Bendito Dios, te damos tantas gracias, Padre, porque tu mano poderosa, Señor, nos libró, Señor. Sabemos, Dios, que pues tú podrías hacer grandes milagros y señales, Señor, pero no hay nada más milagroso y maravilloso, Señor, que tu palabra, Padre. Es tan preciosa, Señor, y tan maravillosa, Padre, que ella en sí misma, Señor, es un milagro que nosotros tengamos hoy la escritura y la podamos leer con libertad, Señor, porque después de tantos años, Dios, después de tantas cosas, tantos enemigos que ha tenido tu palabra, el tiempo, Señor, bueno, tantas cosas que han sucedido, Señor. Hoy podemos estudiar la Biblia sabiendo con toda confianza, Señor, que ella es fiel, Dios, y que podemos confiar 100% Dios en que es la verdad revelada, Señor, por ti, Padre. Ayúdanos, Dios, a vivir de acuerdo a ese precepto que tú nos has dado el día de hoy. Admirar al Señor Jesús, Padre, por todo lo que ha hecho y ayúdanos a predicarles, Dios, a las personas acerca pues, de huir de ese castigo eterno, Señor, que tienes preparado para los que te desobedezcan, Señor, para los que quieran rechazarte, Señor. Por favor, Dios, ayúdanos a hacer tu voluntad. Bendice, Señor, este día, Señor, este resto de día que nos queda. Y te damos gracias, Dios, en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, mis hermanas. Amén. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muy bien. Pues, Dios los Muchas bendiga. gracias, Dieguito. Gracias, Feliz niños. tarde a todos. Bueno, con mucho muchas gusto, que estén bien. gracias. Buenas Chao. tardes. Bendiciones. Chao. Chao. Chao, chao.